Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo. Una nueva oportunidad que nos da el Señor para reunirnos, para congregarnos, para juntarnos aquí en la escuela dominical, en la clase de adultos y también donde unimos a nuestros jóvenes de la iglesia Asamblea de Dios Ojos de Agua. Y en esta mañana, gozoso en el Señor por poder compartir una vez más su palabra, por poder tener esta oportunidad que nos brinda el Señor de reunirnos, aún a través de esta pantalla, aún a través de este medio que Él nos ha proporcionado para en este tiempo de que no podemos juntarnos físicamente, pero lo hacemos igual a través de estos medios dispuestos por nuestro Señor. La honra y la gloria para nuestro Dios. Le saludo en esta mañana, mi hermano, mi hermana, le bendigo, le doy gracias a Dios por tener este nuevo desafío, este nuevo reto, ¿cierto? De poder transmitir, de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, esta palabra poderosa, esta palabra gloriosa y esta palabra maravillosa que en alguna oportunidad tocó nuestro corazón y cambió nuestra vida, ¿cierto? Y hoy somos un cuerpo del cual la cabeza es nuestro Señor, ¿cierto? Así es que, gracias una vez más damos al Señor, vamos a orar para dar comienzo a esta escuela dominical. Así es que le invito a que juntos nos unamos en esta oración para disponernos en las manos del Señor, para disponernos en su voluntad, para disponer nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para que el Señor hable a nuestras vidas en esta mañana y podamos juntos desarrollar esta, esta clase de escuela dominical y a la vez poder seguir conociendo y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le invito entonces a que adoptemos una posición de reverencia, de respeto ante el Dios Todopoderoso, porque tenemos la certeza y la seguridad de que estamos ante nuestro Dios Todopoderoso en cada momento, no solamente aquí en la escuela dominical, sino que en todo lugar donde nosotros estemos, estamos delante de la presencia de nuestro Señor. Así es que le invito entonces a que oremos. Señor y buen Dios, Padre Todopoderoso, gracias le damos en esta mañana, Señor, por esta nueva oportunidad que usted nos brinda de poder respirar, Señor, de haber podido abrir nuestros ojos, Señor, en su perfecta voluntad. Mi Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias por este tiempo, Señor, que usted nos permite unirnos, Señor, como cuerpo, como clase de escuela dominical, Señor, para que usted vaya ministrando nuestras vidas a través y por medio de su palabra. Con la guía, Señor, de su Espíritu Santo, esperamos, Padre mío, que en esta mañana usted hable a nuestras vidas, hable a nuestro corazón y nos permita, mi Dios Todopoderoso, conocerle cada vez más, Señor amado, para poder transformarnos, Señor, en portadores y transmisores de su palabra, mi Señor, de tener este conocimiento poderoso, Señor, que usted nos ha brindado a cada uno de nosotros por medio del conocimiento suyo, Señor, por medio de haber conocido al Dios Todopoderoso y haber recibido allí en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Padre, nos disponemos en sus manos, bendecimos esta clase de escuela dominical, bendigo, mi Señor amado, en esta mañana a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los jóvenes y a quien, Señor, esté escuchando en esta mañana, a quien reciba en esta mañana, mi Dios Todopoderoso, esta clase de escuela dominical, esta palabra poderosa que usted va a llevar a nuestros corazones. Mi Señor, en el nombre de Jesús nos disponemos en sus manos a su entera y a su perfecta voluntad. Gracias le damos, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Damos comienzo entonces a
esta clase de escuela dominical. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior, donde nuestro hermano Manuel, ¿cierto? Nuestro hermano Manuel Rojas, maestro de esta clase, nos ha estado compartiendo acerca de este encuentro, de esta conversación, de este, ¿cierto? Cara a cara, podríamos decir, que tiene nuestro Señor Jesucristo con estos judíos, donde los encara, ¿cierto? Por que les dice él que procuran matarle, ¿cierto? Porque Él les ha hablado la verdad y que Él está eh, presentándoles, les está confiando lo que primeramente a Él le fue confiado, la palabra de Dios. Más estos judíos rebeldes y reacios están en oposición a recibir esta palabra y a recibir a Jesús como Mesías, a Jesús como Salvador de sus vidas. Entonces ahí Él les dice que si Dios, ¿cierto? En el versículo 42 fuese su Padre, ciertamente le amarían a Él, al Mesías, porque Él ha salido de Dios y ha venido, pues no ha venido por sí mismo, sino que ha sido enviado por su Padre a esta tierra a compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, como decía mi hermano Manuel, dura palabra les dice nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois, les dice, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí los enfrenta nuestro Señor, pero a la luz de la palabra, a la luz de la escritura. Y ellos, como están enceguecidos, como no hay disposición en sus corazones de recibir la palabra del Señor, se oponen y tratan de que el Señor, ¿cierto?, nos siga predicando, nos siga transmitiendo su palabra. Y les dice que el diablo es padre de mentira, es un mentiroso, les dice, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, nuestro Señor es verdadero, nuestro Señor transmite la verdad. No me creéis, les dice el Señor. ¿Quién de vosotros, cierto, les dice, me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, aleluya. Las palabras de Dios oye. Pero esto no lo oís vosotros, porque ahí les vuelve a decir duramente ahí, no sois de Dios. Estos judíos que creían ellos, tenían allí la convicción de que eran hijos de Dios, de que eran, ¿cierto?, de que servían al Señor, porque se congregaban, porque escuchaban la palabra, pero estaban lejos, de acuerdo al encuentro que tienen con el Señor, estaban muy lejos de conocer la palabra del Señor. Cuando les habla, el Señor les habla de la verdad, les muestra la verdad, ellos no la entienden, ellos no la reconocen, pues para ellos es dificultoso poder entender las cosas celestiales. Les es difícil entender la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver a continuación, ¿cierto? Ahí en el capítulo 8, vamos a continuar del versículo 48 al 52 y vamos a dar lectura a la palabra del Señor para comenzar la clase. Y dice así, aquí lo vamos a leer en su Biblia, aquí yo lo voy a leer en la Biblia, pero también lo puede leer allí en la pantalla a la cual usted está conectado en este momento, conectada en este momento. Y dice así, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas.
Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Entonces, ahora los judíos le responden al Señor, después de lo que Él les ha dicho, ¿cierto? Y cuando ellos no se pueden dar a entender, ¿cierto? Cuando no pueden darle la razón a Jesucristo en lo que Él les está diciendo, ellos acuden allí al último recurso que tienen. ¿Cuál es? A insultarlo, a ofenderlo, ¿cierto? Y así lo hacen estos escribas y fariseos. En esta ocasión, allí donde se están enfrentando a Jesús, Jesús le está hablando con la verdad, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, siempre presentando la verdad del Padre. Y ellos, entonces, como no entienden lo que Jesús les está diciendo, como no quieren entender, pues no está en ellos la disposición, como decíamos anteriormente, bueno, le insultan y le dicen, ¿qué le dicen al Señor? Le dicen, ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ahí, como leímos en el verso 48. El apelativo blasfemo que estos perversos judíos daban al Señor Jesús cuando le dicen, ¿cierto?, que era samaritano. Bueno, y eso también lo podemos ver en la relación actual, pues. Cuando alguien se siente agredido por la verdad, cuando alguien se siente ofendido por la verdad, ¿qué es lo que hace? Contraataca, ¿cierto? Y ofende y trata de que no le sigan hablando, ¿cierto? De lo que uno no entiende, sino que todo lo contrario, adopta una disposición de contraataque, de coraza, de no querer recibir lo que le están diciendo. ¿Y qué es lo que hace? Ofende, ya sea o por un defecto de la persona o por alguna cualidad de la persona, y tratamos de que no nos sigan hablando, o las personas tratan de que no les sigan hablando. ¿Cuántas veces lo hemos visto en la televisión? Cómo se agreden unos con otros. Estamos hablando de la palabra de Dios. Pero así se manifiesta en lo natural la persona, en responder con ofensas. ¿Para qué? Para que no le sigan, ¿cierto?, insistiendo con lo que uno no quiere entender. Entonces, ¿cómo lo hacen estos judíos? Tratan de ofender ahí a nuestro Señor, ¿cierto? Y le dicen que era samaritano. De esta manera, ¿cierto?, le exponían a la mala voluntad del pueblo, a que el pueblo, ¿cierto?, lo viera con malos ojos, a que el pueblo le tuviera mala voluntad, a que el pueblo también lo rechazara y no recibiera estas buenas nuevas de salvación que le está compartiendo nuestro Señor. Entre quienes no se le podía poner a una persona un nombre peor que, en ese tiempo, allí, samaritano. Con mucha frecuencia también hemos leído en la escritura que le llaman Galileo y entendían por ello a una persona despreciable. Es así como están tratando estos judíos a nuestro Señor. Pero ahora le llaman samaritano, designándole así como una persona mala, pues. Recuerde usted que hemos aprendido en la palabra del Señor que los judíos no se llevaban con los samaritanos, lo miraban en menos, ¿cierto? Era una ofensa para ellos decirle a alguien samaritano. En todas las épocas, los malos han hecho grandes esfuerzos para poner a las buenas personas nombres odiosos. ¿Y cuán fácilmente se le pone un mal nombre a una persona por toda la vida? Cuando estos apelativos circulan entre la gente sin que nadie lo impida. Y es lo que estábamos compartiendo recién, ¿cierto? Cuando alguien se siente ofendido, busca algún resquicio, busca algún recurso allí para ofender a la persona. Si ha escuchado o ha sabido algo de esa persona, le busca por ahí y lo ofende. No sé, pues, que es ladrón, que es mentiroso, que tiene malas costumbres,
¿Y quién lo impide eso? Nadie lo puede impedir. Lamentablemente, a veces o antiguamente, ¿cierto? La vieja naturaleza explotaba y lanzaba cualquier atrocidad en contra de quien le estaba hablando de la verdad. Personalmente, en alguna oportunidad, no, como le dijera, a ver, no reaccioné, ¿cierto? Con ofensa, pero sí con que no me hablaran más de la palabra del Señor. En mis inicios tenía unos compañeros de trabajo allí que eran cristianos y ellos, bueno, como lo que nos pasa ahora, cuando ya conocemos y recibimos al Señor, ¿cierto? Queremos que todos tengan este gozo de conocer al Señor, pero lamentablemente, quien no está dispuesto, quien tiene todavía un corazón duro, no está receptivo a la palabra del Señor. Y eso me sucedió en alguna oportunidad con mis compañeros, donde trataban de hablar del Señor, trataban de que pudiera entender, de que pudiera recibir la palabra, pero ahí viene el rechazo. Ahí venía el rechazo y no, no me hablen, no, no quiero saber nada. Pero mire cómo es el Señor. Muchos años después, el Señor tocó mi corazón. Por eso dice la palabra del Señor, que no vuelve vacía. Ya el Señor, en ese tiempo, en mi juventud, ya había empezado a hablar a mi vida, a través de estos hoy mis hermanos. Y en ese tiempo había rechazo, pero la palabra del Señor ya estaba tocando mi corazón, y así es como lo va haciendo la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, no tenemos que cansarnos de predicar la palabra del Señor. No sabemos cuándo el Señor va a tocar ese corazón y uno se va a acordar de esa palabra que en alguna oportunidad le transmitieron. Nunca dejemos de predicar la palabra del Señor, nunca dejemos de hablar de la palabra del Señor a quienes realmente la necesitan, ¿cierto? Hoy tal vez no lo entiendan, hoy tal vez crean que no la necesitan, pero en un tiempo más se van a dar cuenta de que el Señor hizo la obra en sus vidas. Esto se lo cuento porque, como testimonio de que el Señor, de que su palabra actúa en nuestras vidas y, como les decía, nos vuelve vacía. Entonces, continuemos. Que lo habían ofendido, ¿cierto? Le habían tratado tal vez de que nuestro Señor callara y no siguiera hablándoles de esta palabra, de la palabra de verdad. Y le dicen que es un samaritano, creyendo ellos que con esto le están ofendiendo. También le dicen que tiene demonio, ¿cierto? Que estaba en coalición con el diablo. Ya Jesús les había dicho a ellos, ¿cierto? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, que es un mentiroso y que dice mentiras y es padre de mentiras. Bueno, ellos tratan eh, de confrontarlo a él y le dicen que tiene demonio, ¿cierto? Que estaba poseído de un espíritu inmundo de melancolía y que sufría complejo de persecución, por lo que insultaba a los líderes. Están defendiendo a sus líderes. Lo tratan de que es un hombre depresivo cuyo cerebro está obnubilado o un mal hombre cuyo cerebro está demasiado caliente. De modo que todo lo que decía no era más digno de crédito que lo son las extravagantes salidas de un paranoico, ¿cierto? Donde Jesús le dice ahí que lo quieren matar. En el verso 40 lo dice, pero ahora procuráis matarme a mí, dice. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No hizo esto Abraham? Abraham también les habló de la palabra de Dios. Y ellos creen que Jesús es paranoico, que, que él está pensando que hay un complot en su contra. Pero ya había comenzado, ¿cierto?
este complot en contra de nuestro Señor. ¿Cómo trataron de justificar el insulto? No decimos bien nosotros. Y esto nos demuestra cuán arraigados estaban los prejuicios de ellos y cuán endurecido estaba su corazón. Pues. Estaba endurecido, ahí era un corazón de piedra, un corazón en el cual no había la disposición de recibir la palabra de verdad, la verdad, esa verdad que los iba a hacer libres. Entonces ellos desahogan su enemistad contra Cristo, como si nunca hubieran hablado mejor que cuando decían contra él lo peor. Mala cosa es decir y obrar mal, pero es peor todavía el persistir en esas prácticas. La mansedumbre y misericordia del cielo se reflejan en la respuesta de Cristo, allí en el verso 49 y 50, donde él les dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Él en ningún momento les ataca, él en ningún momento, ¿cierto?, se pone en plan de confrontarlos en forma airada, sino que todo lo contrario, sale a reducir la mansedumbre y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No responde nada al insulto de samaritano, ¿cierto? Lo que ellos le habían dicho, que él era samaritano. Él no le responde nada, puesto que él mismo había puesto a un samaritano como modelo de compasión hacia el prójimo. ¿Se recuerda allí usted en Lucas 10, del 30 al 37? Mire, le voy a invitar a que lo leamos. Donde dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue motivado a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Gloria al Señor, ¿cierto? Porque él ya les había hablado de el samaritano, este samaritano movido a misericordia, el cual ayudó a este varón que había caído en desgracia, víctima de unos asaltantes o ladrones. Entonces, para Jesús no era un insulto el que le dijeran samaritano. En cambio, niega rotundamente cuando ellos le hacen la observación o le dicen que él tiene demonio. El Señor les dice, yo no tengo demonio. Es como si dijese, me están acusando injustamente. Ni estoy poseído del demonio, ni tengo pacto con él. En confirmación de ello, asegura la sinceridad de su intención, sino que honro a mi Padre. ¿Cierto? Él les está diciendo que él honra a su Padre. Siempre y en todo buscó Jesús dar gloria al Padre y cumplir la voluntad del Padre. Si tuviera demonio, no honraría al Padre, porque los demonios, como sabemos, son incapaces de honrar a Dios. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Cierto? No hay comunión.
Entonces, difícilmente el demonio podría honrar a Dios. Entonces, estos judíos no saben de lo que están hablando, no entienden de lo que están hablando, sino que lo único que quieren es, eh, podríamos decir, deshacerse en ese instante de Jesús, para que ya no les siga hablando. Nuestro Señor Jesús se queja también de la deshonra, que con tales apelativos le infieren a Él mismo. Y les dice, y vosotros me deshonráis. Con estas palabras, notamos que Jesús tenía un vivo sentido del deshonor, que se le causaba con las malas palabras. Cristo, como sabemos, como hemos leído, honraba al Padre. Eso es lo que hace nuestro Señor. Y Él lo honraba más y mejor que lo que cualquier ser humano pudo y quiso honrar. Sin embargo, Él mismo fue deshonrado, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, como nadie jamás lo ha sido. Porque aun cuando Dios ha prometido que Él honrará a quienes le honran, nunca ha prometido que los hombres vayan a honrar a los que honran a Dios. Y aquí podemos ver este ejemplo, el cual estamos desarrollando. Ellos no honran a nuestro Señor Jesucristo, que es quien está honrando al Padre, está honrando a Dios y en medio de ellos, pero ellos no lo entienden y deshonran a nuestro Señor Jesucristo con todo esto que le están diciendo. A continuación, Jesús podríamos decir que se libera de la imputación de vanagloria, allí en el verso 50, donde dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga, puesto que menospreciaba la gloria de los hombres. Y dice nuestro Señor Jesucristo, pero yo no busco mi gloria, allí en el verso 50. Si lo comparamos con Juan 5:41, dice, gloria de los hombres no recibo. Hay quien la busca y juzga. Es decir, amados hermanos, amadas hermanas, amados jóvenes, el Padre, ¿cierto? A Él se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo, donde le dice, hay quien la busca y juzga. Nuestro Señor es el que recibe y merece toda la gloria. Y es quien juzga. Quienes están muertos a las alabanzas de los hombres pueden soportar impávidos los insultos de los hombres, ¿cierto? De dos maneras mostraba Jesús que no buscaba su propia gloria. Aquí podemos ver y cómo muestra Jesús que Él no busca la gloria, sino que Él da toda la gloria al Padre. Él no buscaba respetos, no buscaba halagos ni adulaciones de los hombres, pues sabía que Dios honra a quienes no buscan su propio honor. Por eso, la humildad va delante del verdadero honor. Aleluya. El honor debe ser dado al Padre. Él es quien merece todo el honor, ¿cierto? Cuando usted ora por alguna petición y esa petición es respondida y el favor de Dios se manifiesta, ¿cierto? ¿Quién merece toda la gloria? ¿El que oró o el que respondió la oración? ¿Cierto? El Señor, pues, merece toda la honra y toda la gloria. Los hombres solamente somos instrumentos en sus manos y tenemos que cumplir con lo que el Señor nos manda. Segundo, en que no se vengaba de las afrentas que le hacían los hombres. Él no se está vengando de ellos, no está buscando satisfacer, ¿cierto? Su necesidad con respecto a cómo ellos lo han tratado o con respecto a todo lo que ellos le dicen. Simplemente nuestro Señor Jesucristo les está haciendo ver, les está mostrando, les está diciendo, les está hablando de las buenas nuevas de salvación, esa que ellos se niegan a recibir.
Con referencia a esto dijo, y juzga. Y como decíamos, se está refiriendo a Dios. Es como si dijese, Él será quien vindicará mi honor, ¿cierto? Él será quien allí le respaldará, es decir, el Señor. Si apelamos a Dios con humildad y esperamos con paciencia, encontraremos para nuestro consuelo que hay quien juzga. ¿Cómo debemos presentarnos al Señor? Con humildad. Y sobre todo, como dice aquí, tenemos que esperar con paciencia. No apresurarnos, porque si nos apresuramos y buscamos la respuesta que nosotros queremos, nos va a ir mal. Porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Entonces Él responde en su perfecta voluntad y en el conocimiento que Él tiene de nosotros. Entonces, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Por eso debemos de presentarnos al Señor con humildad, con paciencia y esperar en Él. Vemos ahora salir de los labios de Cristo la afirmación de la inmortalidad de los creyentes. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Verso 51. Versículo 51. Y aquí, como en otras solemnes ocasiones, repite el amén, amén del texto original. Por estas expresiones de Jesús, también podemos notar, primero, el carácter del creyente. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cierto? Porque es alguien, estamos hablando del creyente, que guarda la palabra de Jesús. Él lo dice allí, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, ¿cierto? Entonces, no solo recibe por fe el que guarda la palabra, es decir, nosotros, que hemos guardado la palabra del Señor. Guardar no significa que, ¿cierto? La tomamos y la escondemos o la guardamos allí en un cajón y allí quedó. No, 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 no. El que guarda la palabra, el que escudriña, el que lee, ¿cierto? Y el que comparte también. Pero también es muy importante el que obedece la palabra del Señor, ¿cierto? No solo la recibe por fe, sino que la guarda con obediencia. Tenemos que ser hijos obedientes. No solo la tiene, estamos hablando del creyente, sino que la retiene. Si lo comparamos con el Salmo 119.9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119.9, con guardar tu palabra. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, obedientes, hemos de guardar las palabras de Jesús en nuestra mente, en nuestra memoria y en nuestro corazón, con amor y afecto profundo. Tenerlas por guía de nuestro camino y normas, qué importante, de nuestra vida, ¿cierto? Es la forma, es la manera de cómo mostramos que el Señor habita en cada uno de nosotros, que el Señor está morando en nuestro corazón. Así pues, de esta manera podemos manifestar y mostrar en nuestra actitud, en nuestro hablar, en nuestro vestir, en nuestro caminar, ¿cierto? Que guardamos su palabra con amor, con afecto profundo y que, lo más importante, la tenemos por guía de nuestro camino y norma de nuestra vida. La palabra no es solo para leerla, no es solo para escudriñarla, no es solo como conocimiento. La palabra de nuestro Señor tiene que ser norma de nuestra vida, es decir, tenemos que aplicarla a nuestro diario vivir. Segundo, ya vimos que el carácter del creyente. Ahora vamos a ver el privilegio del creyente. Mire, tenemos privilegios. Y dentro de estos privilegios tenemos este que nunca jamás verá la muerte. ¿Usted lo cree? Aleluya, pues. Gloria al Señor. Lo creemos.
puesto que el verdadero creyente ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y nosotros hemos pasado de muerte a vida, ¿cierto? Porque hemos oído la palabra y hemos creído al que le envió. Hemos creído a nuestro Señor a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. La comunión con Dios confiere, nos da, nos regala, nos permite, ¿cierto?, tener vida eterna. Y las propiedades de la muerte física han sido alteradas de tal manera que ya no está bajo el terror de la muerte. Esto es nosotros, los creyentes. Ya no estamos bajo el terror, ¿cierto?, de la muerte. Primera de Tesalonicenses 4:13. Vamos a dar lectura aquí en la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13. Lo tenía separadito. Aquí está. 4:13 y versículos subsiguientes. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Entonces, la muerte no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida, ¿cierto? Lo dice la palabra del Señor. Es una promesa, ¿cierto?, para nuestras vidas. Hemos pasado de muerte a vida y no solamente vida natural, aleluya, sino vida eterna. Además que, ¿cierto?, más bien es dueño incluso de la muerte. Está hablando de los creyentes. Primera de Corintios 3:22 dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Es dueño, como decíamos, incluso de la muerte. Pues esta le lleva a la presencia del Señor. Nos lleva a la presencia del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda de Corintios 5:8. Mire, hermano, y Filipenses 1:21, 22 y 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué ganamos? La vida eterna y estar allí, en la presencia del Señor, morando eternamente. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. De eso tenemos certeza, ¿cierto? Que estar con nuestro Señor es mucho mejor. Y es estimada a los ojos de Dios la muerte. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Allí en el Salmo 116:15. Tan consoladora resulta la muerte física a los genuinos creyentes, a los verdaderos creyentes, que bien puede decir Jesús que no la verán jamás, puesto que ha sido atraída victoriosamente por la vida. Primera de Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto corruptible, ¿sí? Nuestro cuerpo se haya vestido de incorrupción.
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es a la muerte en victoria. Aleluya. ¿Cierto? Vamos a ser transformados para honra y gloria de nuestro Señor. Y son preservados los creyentes para siempre de la muerte eterna. Al oír estas palabras de Jesús, los judíos repiten el insulto que habían lanzado contra él. Ahora nos damos perfecta cuenta de que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Allí en el verso 52. El insulto que profieren. Ahora nos damos perfecta cuenta de que tienes demonio. Si Jesús no hubiese demostrado abundantemente que era un maestro enviado de Dios, las promesas de vida eterna que hacía bien podrían haber sido ridiculizadas y sus discípulos tenidos por excesivamente crédulos. Incluso habría sido un acto de caridad desengañarles de sus necias ilusiones. Pero la doctrina de Cristo era evidente, ¿cierto? Era evidente que era de origen divino. Sus milagros lo confirmaban y las profecías mismas guiaban a los judíos a la expectación de un profeta semejante y a la fe en él, tan pronto como apareciese. Hemos dicho, ¿cierto?, que era un maestro enviado de Dios. Y Juan 3:2 nos dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Aquí están reconociendo a nuestro Señor, ¿cierto? Le están reconociendo que Dios está con él, que Dios le está respaldando, que Dios está allí guiándole en todo lo que él hace. El razonamiento que usan estos judíos es que tienen a Jesús por culpable. ¿De qué? De una insoportable arrogancia al hacerse implícitamente a sí mismo mayor que Abraham, según ellos. Pues Jesús jamás, ¿cierto?, les ha manifestado esto que ellos están diciendo. Y también que los profetas, ¿cierto? Mayor que Abraham y los profetas. Le dicen, Abraham murió y los profetas. Es cierto, pues. Físicamente murieron. Y la biografía de estos grandes hombres termina siempre con las palabras, y murió. Se nota aquí el eco de Génesis 5, ¿cierto? Cuando leemos las genealogías, y observamos allí, pues, ¿cierto?, que aparece el nombre del profeta, que tuvo tantos hijos, que vivió tantos años, ¿y qué dice al final? Y murió. Y esto es lo que observa Hendricks, el comentarista, dice, y murió, y murió, y murió. Es decir, casi todos murieron. ¿Por qué? Porque aún así hubo dos notables excepciones, ¿cierto? Y nosotros lo sabemos, porque lo hemos leído, lo hemos estudiado, y está allí en nuestra memoria. Y estamos hablando de Enoc y Elías. Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Segunda de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Pero Jesús no habla aquí de la muerte física. Él no les está exponiendo acerca de la muerte física, donde les dice allí en el verso 52, ¿cierto? El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Eso es lo que ellos no están entendiendo. Por eso había dicho, al hablar de Abraham, Isaac y Jacob,
Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32, Lucas 20:38. Allí en estas dos citas usted puede encontrar que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por otra parte, estos judíos daban a entender que no podía haber nadie mayor que Abraham y los profetas. Juan 4:12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? No quieren entender, no están dispuestos a dar su brazo a torcer y a querer entender lo que el Señor les está diciendo, ¿cierto? No se percatan de que el Mesías había de ser mayor que Abraham y que todos los profetas. Conocían la Escritura, pero no la guardaban allí en sus corazones. El Mesías prometido, obviamente, tiene que ser mayor que cualquier ser humano, que cualquier mortal, pues es Hijo de Dios. De modo que, en lugar de haber inferido, ¿cierto?, que Cristo tenía demonio por hacerse superior a Abraham y los profetas, debieran haber inferido que el Mesías, que era el Mesías, debieran haberle reconocido, debieran haber sabido por todo lo que ellos, todo el conocimiento que tenían, cada vez que asistían a la sinagoga y era leída la Escritura, solamente la oían, ¿cierto? No la guardaban allí en sus corazones. Lamentablemente, amados hermanos, sus ojos estaban velados por los prejuicios. Y es lo que sucede hoy en día. Los ojos de las personas están velados por sus prejuicios, porque se dejan llevar y miran primero al hombre, miran primero, ¿cierto?, al ser humano, miran primero el testimonio. Cuando no hay un buen testimonio, ¿cierto?, ellos le echan la culpa a Dios. Y todos los humanos, todos los seres humanos somos falibles, cometemos errores, nos equivocamos, erramos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma eh, de dirigirnos a otras personas muchas veces. Entonces, como hijos de Dios, debemos de guardar un buen testimonio, ¿cierto? Y guardar también la palabra del Señor. Mostrar que es Él el que está viviendo en nuestras vidas, que es Él quien merece toda la gloria. No somos nosotros merecedores de gloria. El merecedor de toda la gloria es nuestro Señor. Como dice el título de esta lección, ¿cierto? Yo no busco mi gloria. Nuestro Señor Jesucristo en esta tierra no buscó su gloria, sino siempre buscó dar toda la gloria al Padre. Toda la gloria al Padre. Damos gracias al Señor por esta lección, por la lección del día de hoy de esta escuela dominical. Que el Señor bendiga su vida con esta palabra. Ha bendecido mi vida. Y que el Señor nos ayude para que podamos transmitir también su palabra, para que seamos también transmisores de la palabra del Señor, que podamos compartir la palabra del Señor, así como habla en nuestras vidas, habla a las vidas de las personas. Y en este tiempo en que hay mucha necesidad, ¿sí? Sabemos que hay mucha necesidad, nos podemos dar cuenta que hay, el mundo está necesitado, pero también tiene el corazón endurecido y no quiere dar su brazo a torcer. Pero mire, se recuerda que yo le conté que en mi juventud la palabra del Señor fue sembrada en mi corazón y dio fruto muchos años después, en el tiempo que el Señor tenía
preparado para habitar en mi corazón. Así es que no nos cansemos, no nos cansemos de compartir la palabra del Señor, no nos cansemos de orar, ¿cierto? Por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por todos aquellos que, como nosotros en alguna oportunidad estábamos necesitados de que el Señor llegara a nuestras vidas, ellos también están necesitados, pero también se dejan guiar, como decíamos aquí al final de la clase, por los prejuicios, por los prejuicios. Que en la misericordia del Señor caiga, ¿cierto?, ese velo que está cegando sus ojos y miren más allá, que puedan mirar y buscar el corazón de Dios hablando a sus vidas. Gracias una vez más damos al Señor en esta mañana. Vamos a orar para dar por concluida la clase del día de hoy. Le invito a que oremos, amados hermanos, amadas hermanas, amados jóvenes, juntos y unidos como un solo cuerpo, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Amado Señor, Padre bueno, gracias le damos en esta mañana por haber podido, Señor, en su voluntad desarrollar esta clase de escuela dominical. Padre mío, sea usted hablando a través y por medio de su palabra a la vida de mis hermanos, así como ha hablado a mi vida, Señor. Gracias le doy en esta mañana, Señor. Y sabemos que usted es el único merecedor de toda la gloria. Padre, ayúdenos a buscarle con humildad. Ayúdenos a buscarle, Padre mío, y a esperar con paciencia en usted. Y también a esperar y recibir su perfecta voluntad. Mi Señor, en el nombre de Jesús, le doy gracias en esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por cada una de mis hermanas, gracias, Señor, por cada uno de los jóvenes. Ayude, Señor, allí usted donde hay necesidad. Padre, sane donde hay enfermedad. Supla, Padre mío, donde hay escasez, mi Señor amado. Abra puertas de trabajo, mi Señor, donde se necesita trabajar, Padre mío, en este tiempo de tanta necesidad. Sabemos que usted guarda, cuida, Señor, y protege a su pueblo. Por eso estamos en sus manos, mi Señor amado, esperando en su perfecta voluntad. Mi Señor, gracias le doy en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, mis amados jóvenes, que el Señor les bendiga a cada uno. Un abrazo fraterno allí, a cada uno, a través de la pantalla, pero recíbalo como si estuviéramos físicamente abrazándonos. Un abrazo fraterno. Y nos vemos pronto en la voluntad del Señor. No olvide la palabra del Señor en esta tarde que nos trae nuestro pastor y posteriormente el tiempo de alabanza en que nos unimos como iglesia, ¿cierto?, a alabar a nuestro Señor. Que el Señor le bendiga.